Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Decenas de miles de judíos se congregaron en el Kotel para participar de la bendición de los Kohanim y como rechazo a la UNESCO. Nuevo intento de apuñalamiento en un cruce de carreteras que se salda con la muerte de la terrorista palestina. Israel y Turquía estudian la posibilidad de un gasoducto que transporte el gas israelí a Europa. Un neonazi mata a un policía en un registro en el sur de Alemania. Tras las noticias de hoy, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de decenas de miles de judíos que se congregaron en el Kotel Ha'Ma'araví o Muro Occidental, conocido como Muro de los Lamentos, para participar de la tradicional Birkat HaKohanim, la bendición de los sacerdotes. Se trata de una ceremonia tradicional protagonizada por la casta sacerdotal, descendientes en forma patrilineal del bíblico Aarón, el hermano de Moisés. La ceremonia tuvo particular efervescencia y reunió un especial despliegue de participación en rechazo a la resolución de la UNESCO, promovida por los palestinos y varios países árabes, que busca borrar los profundos lazos históricos del judaísmo con los sitios sagrados de Jerusalén, especialmente con el Monte del Templo. La participación fue significativamente superior a la habitual para esta celebración en otros años. Sí, esto se puede apreciar a simple vista en la foto. Si uno busca Birkat HaKohanim y pone fechas del año pasado, o hace 2 años, o hace 10, pues sí que es una congregación multitudinaria, pero no tanto como ha sido esta vez. Esto estaba petado, porque aparte de los judíos ultraortodoxos que van a la bendición como parte de las, digamos, de los rituales de estas fiestas de Sukkot, pues también se han sumado a ellos muchos judíos nacionalistas que no son particularmente ortodoxos, pero que quisieron estar allí para dar el significado de que ese sitio es y seguirá siendo, y ha sido durante milenios, uno de los centros neurálgicos o el punto más cercano al punto más sagrado del judaísmo. El punto más sagrado del judaísmo es arriba, en lo que hoy en día es conocido como la explanada de las mezquitas y que los judíos llamamos el monte del templo o Har HaBait, donde estuvo el templo de Salomón en sus dos vidas, digamos, que fue destruido 2 veces. Allí se encontraba. Y lo que es el muro occidental, o conocido como Muro de los Lamentos, es el muro que recorre el perímetro a esa zona amontañada o explanada. Y siempre ha sido objeto de culto por los judíos, incluso en épocas en las que el territorio, cuando era una provincia olvidada del Imperio Otomano, apenas habían gentes en todo lo que es hoy en día el territorio de Israel y Palestina y Jordania, todo junto. No habían más de 100.000 personas, hoy en día viven más de 15 millones de personas en toda esta área. Y en ese momento siempre en todas las fotos aparecen los judíos rezando, aunque eran judíos viejos que venían a cumplir su último precepto con la vida, que era rezar frente a la pared que sostiene la explanada del Templo de Jerusalén. Hablamos ahora de un nuevo intento de apuñalamiento en el cruce carretero Tapuaj, en los territorios en disputa, que se salda con la muerte de la terrorista palestina, que se aproximó a los oficiales de la Guardia de Frontera en la escena empuñando un cuchillo. Tras desoír la orden de alto y varios disparos de advertencia, fue neutralizada. Se trata de una joven de 19 años de la localidad de Asira Ash-Shamaliah. Bueno, esto es un nuevo intento de apuñalamiento. Esto es lo que la UNESCO no condena y dice que desde octubre del 2015 lo que hay es una incitación y agresiones de los colonos israelíes hacia los palestinos. Parece que no han visto nunca en las noticias. Y este es otro intento todavía más terrible por lo inútil y estúpido del caso de una mujer que es 19 años que se hace matar porque sale con el cuchillo y le dice no avance más porque vamos a disparar. Disparan al aire porque saben que todavía está a una distancia, pero ya cuando está a
a una distancia de pocos metros y que puede abalanzarse sobre ellos y causarles heridas o la muerte, pues evidentemente también le disparan y en este caso la han matado. Así que bueno, un nuevo intento de apuñalamiento, así seguirá siendo siempre, o se espera que la dirigencia palestina tome cartas en el asunto. El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, anunció que su país y Turquía estudian construir un gasoducto conjunto para transportar a Europa gas natural de los importantes yacimientos descubiertos en el Mediterráneo. El ministro recordó que ya hay un contrato de exportación de gas a Jordania, Egipto y también mediante un gasoducto a través de Chipre a Grecia. La visita del ministro en Turquía es la primera en varios años, desde la crisis del Mavi Mármara en 2010. Israel ha encontrado en sus aguas territoriales unos 900.000 millones de metros cúbicos de gas, aunque los científicos creen que la mayor parte está aún por descubrirse, pudiendo llegar a un total de 3 billones de metros cúbicos. Y 3 billones de metros cúbicos de gas natural es mucho. Y vamos a ver que Israel no necesita esa cantidad ni en un siglo se la puede gastar. Entonces lo que están intentando es hacer negocio y a la vez compartir esta fuente de energía que es más barata y más limpia que los combustibles fósiles del petróleo, derivados del petróleo, que necesitan muchos más tratamientos. Esto es simplemente este gas se tiene que licuar a una determinada temperatura para poder envasarse y luego si hay un gasoducto ni siquiera eso se puede enviar directamente. Así que bueno, esto ya está beneficiando o va a beneficiar muy pronto a los países limítrofes y que tienen acuerdos de paz con Israel como son Egipto y Jordania, incluso con países que están cerca, pero que no tienen nada que ver con Oriente Medio, como es Chipre, que forma parte de Grecia, y a través de Chipre, pues seguramente ellos podrían fabricar o montar una fábrica para licuafectar, perdón si dije mal la palabra, seguramente licuar el gas y convertirlo en líquido para poder transportarlo en barcos hacia Grecia. Pero hay otra solución todavía más atractiva, que es la que se plantea ahora, que es un gasoducto. Un gasoducto, pero claro, un gasoducto tiene que atravesar territorios para llegar a Europa. Y el mejor sitio que Israel contempla para hacerlo, evidentemente no puede ser su territorio, porque para salir de Israel tendrá que salir por Líbano o por Siria, y esos países no son de fiar y seguramente harían ataques terroristas o sellarían la salida del gasoducto para presionar a Israel. Pero si se entablan buenas relaciones diplomáticas como hubo alguna vez con Turquía, y Turquía se beneficia haciendo negocios con el gas que en realidad es de origen israelí, pero que lo venden a través de su gasoducto, un gasoducto que parte de Turquía y que llega a toda la Europa del este y del centro. Eso competiría con el gasoducto, por ejemplo, que existe actualmente y que abastece a España, que es el gasoducto de Argelia, que no tiene problemas de abastecimiento, pero sí tiene problemas logísticos porque está en una zona de amplias posiciones guerrilleras de Daesh. Ya hemos visto cómo creo que fue un par de años, tomaron una planta de extracción de gas natural y sometieron a los técnicos que estaban ahí una especie de secuestro para el cual obtuvieron seguramente algún beneficio económico. Así que, bueno, esta es una alternativa, un gas que es extraído por Israel y repartido a través de Turquía, que es un país europeo, pues aseguraría un abastecimiento sin tener que depender de los vaivenes políticos, ideológicos y religiosos del Oriente Próximo. Terminamos ahora las noticias hablando de un agente herido grave por un ultraderechista en un registro policial en la localidad de Jorgensmund, en el sur de Alemania. Murió a consecuencia de las lesiones sufridas. Los hechos ocurrieron cuando el ultraderechista abrió fuego contra 4 policías al percatarse de su presencia y sin que mediase ningún tipo de contacto. En el tiroteo resultaron heridos de gravedad 2 policías, mientras que otros 2 sufrieron heridas leves y están fuera de peligro.
El atacante tiene 49 años y presuntamente pertenece al movimiento Reichsbürger, Ciudadanos del Reich, grupo neonazi con ingredientes de secta que no reconoce la legalidad de la República Federal Alemana y niega el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. El hombre tenía una licencia de caza y posee 31 armas de distinto calibre. Sí, uno ya se pensaba que esto se había acabado, que los nazis habían sido derrotados, que existían melancólicos del nazismo en otros países, pero que surja movimientos neonazis y ya no son solamente movimientos xenófobos como uno puede decir que la alternativa para Alemania o el movimiento Pegida, que está en contra de la llegada de refugiados árabes o otros movimientos xenófobos. Este es un neonazi de tomo y lomo, de manual, un neonazi que no reconoce la República Federal Alemana y niega el holocausto judío y que se llaman ciudadanos del Reich. O sea que, vamos, que no es ni siquiera, yo me atrevería a quitarle incluso el prefijo de neo, porque esto es un movimiento nazi y parece como que el nazismo hubiera sido vencido, pero no tanto. Porque esta persona, por ejemplo, tiene 49 años. Esta persona no es un nostálgico que vivió a las épocas de gloria en su niñez, gloria entre comillas, ¿no?, del régimen nazi. Este solamente se alimentó del odio que se impulsa y se fortifica a través de grupos y sectas como esta de Reichsbürger. Es increíble. Yo creo que Alemania tiene que estar muy en shock, no solamente por lo que está pasando con los refugiados que ellos acogen en cantidades industriales, más de 1 millón de personas que llegan a Alemania, y entre ellas pues hay infiltrados también elementos terroristas, sino el problema es también con la propia gente, los propios alemanes que se suponían que habían sepultado para siempre todo vestigio del nazismo. Incluso en Alemania es un sitio donde uno no puede ni siquiera utilizar un símbolo nazi y so pena de ir a la cárcel. Eso no pasa en ningún otro país. Aquí en España tú sales con una bandera nazi en un partido de fútbol y no pasa absolutamente nada. Pero en Alemania vas a la cárcel. Bueno, a pesar de todas esas medidas, pues Alemania está volviendo al nazismo. Claro que esto es minoritario, es incipiente, pero es un fenómeno que ha empezado, que cada vez es más fuerte y que todavía nadie sabe cómo ponerle coto y fin. Pues aquí terminamos las noticias de hoy. Tras una pausa volveremos con la agenda cultural y recordamos a nuestros oyentes de Radio Sefarad que regresaremos el lunes con noticias diferentes para comenzar la semana, pero ya no estaremos con las noticias al uso y con Jorge hasta el jueves por las festividades. Muy bien, pues ya aquí me despido, no solamente con el Shabbat Shalom, sino con el Hag Sameach, deseando felices fiestas, fiestas finales de este mes que hemos tenido tantas, desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y estas próximas de Shemini Atzeret y Simchat Torah. Así que muchas felicidades para todos y volveremos ya después de todas estas celebraciones. Hag Sameach, y no se vayan porque volvemos ahora con la agenda cultural. Ahora sí, ya regresamos con la agenda cultural. Volvemos un día más con Raquel. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Hoy vamos a convocarles para un espacio de memoria porque Alemania recuerda los 75 años del inicio de las deportaciones masivas de judíos y lo ha hecho desde una de sus principales estaciones de trenes, la de Grunewald, en Berlín. Se ha recordado a las víctimas de la primera de las deportaciones masivas de judíos a guetos y campos de concentración y de exterminio, de la que se han cumplido 75 años. La primera de ellas fue al gueto polaco de Lodz. Los asistentes al acto depositaron rosas blancas en las vías y a lo largo del andén número 17 de esta estación, del que partió ese primer transporte de víctimas del nazismo. Acudió el presidente del Parlamento alemán, Norbert Lammert, quien llamó a combatir el antisemitismo y la xenofobia, al tiempo que subrayó
que la democracia sola no es capaz de inmunizar contra el extremismo y el fascismo. Un testigo del Holocausto, Horst Selbiger, pronunció un discurso muy emotivo y en él incluía el nombre de los 6 bebés que viajaron en esa primera deportación y que murieron asesinados en 1942. El primero de estos denominados transportes especiales hacia el este partió el 18 de octubre de 1941 desde este andén número 17, con más de 1.000 hombres, mujeres y niños hacinados en sus vagones. Lo que pretendían los nazis era convertir Berlín en una ciudad libre de judíos. En palabras del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Algunos datos, Alex, entre octubre de 1941 y 1945, hasta 56.000 judíos fueron enviados solo desde Berlín en trenes de mercancías a guetos y campos de concentración y exterminio nazis. En toda Alemania fueron al menos 130.000, de los que apenas nadie sobrevivió. A este primer transporte que se ha recordado en estos días, siguieron otros 183 con una frecuencia de apenas pocos días y estaban dirigidos a los guetos de Lodz, el gueto de Varsovia, también a Minsk en Bielorrusia, Riga en Letonia y Terezín en Checoslovaquia, como por supuesto hacia el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. Además, si esto ya es suficientemente triste, recordarles que los pasajeros tenían que pagar, además, este viaje hacia un destino terrible. O sea que estas deportaciones masivas también eran un negocio para los nazis. En 1998 fue inaugurado un monumento conmemorativo en este andén número 17 para recordar a las víctimas. En el borde del andén, unas placas colocadas en orden cronológico conforman un listado de todas las deportaciones que se llevaron a cabo desde esa estación entre el 18 de octubre de 1941 y el 27 de marzo de 1945, con la cifra de deportados y su destino. Bueno, pues hemos comenzado esta agenda cultural con una nota y en blanco y negro totalmente, pero ahora nos vamos al color. Vámonos al color, porque desgraciadamente no tendríamos que hablar de esto, pero bueno, afortunadamente hay gente que lo sigue recordando y sigue rindiendo memoria a todas esas personas. Y que no vuelva a pasar nunca Así más. Es. Bueno, les hablábamos de que volvemos al color y lo hacemos con una exposición muy curiosa, porque es de un fotógrafo que seguro que tú admiras, tú que eres aficionada a la fotografía. A ver, Robert Capa. Robert Capa, mira. Pero si piensas en una foto de Robert Capa, es una foto en blanco y negro normalmente, siempre ¿no? solemos pensar en esa foto, ¿no? Del miliciano que es disparado y cae en combate. Yo he visto el original en Tel Aviv, en una exposición dedicada a Robert Capa. Bueno, pues él nació como Endre Friedman en Budapest y se nacionalizó estadounidense en 1946. Ya saben que es uno de los mayores fotógrafos que hemos tenido nunca, no solo como reportero gráfico y para prensa, sino como cronista de la brutalidad de las guerras, de la persecución de los seres humanos hacia otros seres humanos, y lo que les comentábamos, que siempre pensamos en Capa, en esas fotografías en blanco y negro. Sí, con una exposición que se llama Capa en color, que nos presenta el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Son las fotografías, recorren un poco toda la obra en color de Capa, pero podemos ver que, por ejemplo, en las más tempranas, pues Robert Capa fotografía a las tropas americanas e inglesas durante la Segunda Guerra Mundial, en momentos de descanso o de ocio, que rara vez fueron publicadas estas imágenes en color. En algunos casos el revelado en color llevaba demasiado tiempo y no encajaba con la rapidez necesaria requerida por las revistas que estaban cubriendo la Guerra Mundial, ¿no? Un poco, ¿no? Digamos, esos colores. Una de las habilidades de Capa, comentan en el texto de anuncio de inauguración de esta exposición, fue la de localizar
localizar nichos de éxito al vincular el color a la puesta en escena del ocio. Por ejemplo, muestra desde fotografías de estaciones de esquí en Suiza o los Alpes hasta espectadores en las pistas de carreras de coches súper glamurosas, personalidades de la cultura como Hemingway con sus hijos, modelos o simplemente gentes en cafés. Y añade de esta manera a su trabajo luminosidad, humor, que en sus fotografías en blanco y negro pues rara vez puede plasmar, ¿no? Centradas, ¿no?, en esos aspectos normalmente bélicos o de desigualdad social. Destaca también en esta exposición que cuentan con documentos personales. Presenta un aspecto excepcional de la carrera de Robert Capa, cómo abrazó la fotografía en color y la integró magistralmente en su trabajo como reportero gráfico a mediados del siglo XX. Dentro de esta exposición, el Círculo de Bellas Artes acoge una serie de actividades vinculadas a la muestra. La primera de ellas tendrá lugar el 14 de noviembre con una conferencia sobre reporterismo de guerra a cargo de Emilio Morenati, que es un fotógrafo experto en la materia. Así que ya pueden disfrutar de Capa en color, una exposición de la que esperamos hablar más aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues intentaremos ir a verla y conocer a Capa en ese otro aspecto y en ese otro espectro que es el color. Y terminamos cerrando un poco el círculo que hemos comenzado en ese andén número 17 de la estación Grunewald de Berlín, porque seguimos hablando de Shoah, de Holocausto, de nazismo y de Hitler. Se ha publicado el libro El estornudo de la mariposa, los Garbo contra Hitler. Seguro que les suena la figura de Garbo, ese doble espía que tanto tuvo que ver con el éxito de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y que era español. En 1938 Hitler es ya la mayor amenaza para la paz mundial. La historia confirmará, gracias en parte a Juan Pujol, más conocido por su nombre en clave de Garbo, que Hitler no llevó a cabo, no tuvo éxito en su idea de dominar el mundo y de exterminar a los judíos. Además de convicciones, a Garbo, a Juan Pujol, le sobraban otras virtudes como el talento especial para el engaño, arrojo, imaginación desbordante y su propio encanto personal. En 1940 toma su decisión más trascendental: combatir el nazismo hasta derribarlo desde la retaguardia y las propias filas alemanas. Por eso les decimos que hablábamos de esa condición de doble espía, pero no lo hará solo. Araceli González, una hermosa joven de buena familia y de fuerte carácter, se convierte al mismo tiempo en su mujer y en su principal apoyo. Parece una empresa descabellada, increíble, fuera de toda lógica, pero no lo fue. Gracias a Araceli, Garbo será conocido como el espía que engañó a Hitler. Y esta historia nos la cuenta José de Cora en un libro editado por Edasa, del que vamos a hablar seguro, como el de la exposición de Capa aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues ese apunte de este libro, El estornudo de la mariposa, los Garbo contra Hitler. Eso, que es nuestra propuesta literaria para este fin de semana. Ya sabes que los viernes nos gusta hacer... Hay que dar a todos nuestros oyentes pues una nota cultural para que... se animen a leer durante los días de ocio. Igual todavía están con el libro anterior, pero bueno, si no es así, pues aquí queda este nuevo libro. Y nada... muchas gracias por esta agenda. Nos vemos en las noticias de los lunes y nada, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.